¿Alguna vez has sentido que corres sin parar en una rueda de hámster que nunca se detiene? ¿Que tu mente es un mar agitado por notificaciones, fechas límite y una ansiedad constante que te acompaña desde que te despiertas hasta que intentas, sin mucho éxito, dormir? Si te suena familiar, no estás solo. Vivimos en la era de la distracción, donde el éxito parece medirse en productividad y la paz es casi un lujo. Pero, ¿y si la solución no estuviera en una nueva app para gestionar tu tiempo, sino en una sabiduría de hace más de 2500 años? ¿Qué pasaría si pudieras escuchar casi a escondidas una conversación entre dos de las mentes más serenas que han pisado la Tierra? Imagina por un momento que viajamos a un lugar fuera del tiempo, un valle silencioso bañado por una luz suave, donde lo único que se oye es el murmullo de un arroyo y el susurro del bambú. En este escenario, dos figuras legendarias se encuentran. Por un lado, Siddhartha Gautama, el príncipe que lo dejó todo para entender el origen del sufrimiento y se convirtió en el Buda, el iluminado. Por otro, Lao Tse, el misterioso archivista de la corte de Zhou, un hombre que, cansado de la corrupción, se fue a las montañas dejando atrás un pequeño libro, el Tao Te Ching, que contiene la esencia del universo. Seamos claros, no hay pruebas de que este encuentro haya ocurrido. Aunque sus vidas quizás coincidieron por un corto tiempo, sus mundos estaban a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, sus ideas han viajado a través de los siglos, dialogando en silencio y ofreciendo a la humanidad dos caminos paralelos hacia la paz interior. Hoy vamos a hacer posible lo imposible y ser testigos de esa conversación. Una conversación que podría darte las claves para navegar la complejidad de tu propia vida. Quédate y escucha. Imagina a los dos sabios sentados junto al arroyo. El aire está quieto. Es Lao Tse, con su mirada profunda y tranquila, quien rompe el silencio. No mira a Buda, sino al fluir constante del agua. Lao Tse dice: el arroyo nunca se esfuerza, amigo. Simplemente fluye, encuentra su camino entre las rocas, se adapta al terreno y nutre todo lo que toca sin pedir nada a cambio. Pero el hombre moderno parece haber olvidado esta elección. Se empeña en ser la roca, rígido, inamovible, resistiéndose al flujo natural de la vida. Y en esa resistencia se rompe. Se queja de que el río está mojado y de que las piedras son duras. Buda Gautama dice: lo que describes, venerable anciano, es la música de fondo de la existencia humana. Yo lo llamo dukkha, el sufrimiento. He visto que la mente de los hombres es como un mono inquieto saltando de rama en rama sin parar. Salta del deseo de lo que no tiene al miedo de perder lo que ya posee. Salta del recuerdo de una herida del pasado a la ansiedad por un futuro que no ha llegado. Esta mente, que nunca está aquí y ahora, es la fuente de toda su angustia. El hombre no sufre por el río, sufre porque quiere que el río fluya cuesta arriba o se detenga cuando a él le convenga. Lao Tse dice: has dado en el clavo, el deseo. Querer que el mundo se adapte a nuestros caprichos. Yo lo llamo forzar el Tao. El Tao es el curso natural de las cosas, el gran fluir del universo. Cuando actúas en su contra es como nadar a contracorriente. Te agotas y no llegas a ninguna parte. El hombre moderno cree que el control es poder. Quiere controlar su trabajo, sus relaciones, su imagen. Planifica cada segundo. Y cuanto más aprieta el puño para controlar el agua, más se le escapa entre los dedos, dejándolo solo con su frustración. Buda Gautama dice: la liberación de ese sufrimiento empieza con la observación, no con la lucha. En lugar de intentar calmar al mono a la fuerza, simplemente nos sentamos a observarlo. Observamos el deseo cuando aparece, sin juzgarlo, sin aferrarnos a él.
Vemos la ansiedad como una nube que cruza el cielo de nuestra mente. Al observarla, sin reaccionar, la nube pierde su poder y, como el agua del arroyo, sigue su curso y se desvanece. Este es el principio de la atención plena. Ver las cosas tal y como son, no como quisiéramos que fueran. Lao Tse dice: Ver las cosas como son. ¡Qué gran sabiduría! Es el arte del Wu Wei, la no acción, o mejor dicho, la acción sin esfuerzo. No significa pereza. El arroyo está en constante acción, pero no se esfuerza. El Wu Wei es saber cuándo actuar y cuándo ceder. Es responder a las cosas con inteligencia natural, no con la fuerza bruta del ego. Ante un problema, el hombre moderno lo ataca de frente, con tensión y estrés. El seguidor del Tao lo rodea, lo estudia, espera el momento justo y actúa con la mínima fuerza necesaria para restaurar la armonía. No se trata de no hacer nada ante la ansiedad, sino de dejar de hacer lo que la alimenta, la resistencia y el control forzado. Buda Gautama dice: Ambos hablamos entonces de un cese. Yo hablo de cesar el apego a nuestros pensamientos. Tú hablas de cesar la resistencia al flujo de la vida. Ambos caminos nos llevan a esta orilla tranquila, donde la mente deja de ser un mar embravecido y se convierte en un lago en calma que refleja el cielo. La conversación se detiene un momento. El sol avanza lentamente por el cielo. Buda recoge una pequeña piedra lisa, la observa y se dirige a Lao Tse, que sonríe con serenidad. Buda Gautama dice: En mi viaje conocí a reyes y mendigos, y en todos ellos encontré un fantasma que los gobernaba, un yo que necesitaba ser más grande, más importante, más reconocido, un ego insaciable que susurraba si tan solo consiguiera ese puesto o esa riqueza, entonces sería feliz. Pero al conseguirlo, el fantasma no desaparecía, solo apuntaba a una nueva meta, aún más lejana. Este apego a un yo, separado y permanente, es la ilusión más profunda de todas. La llamamos anatta, la doctrina del no yo. No es que no existamos, es que no somos esa construcción rígida y temerosa que llamamos yo. Somos como tu arroyo, un proceso en constante cambio. Lao Tse dice: El yo, la carga más pesada. El Tao no conoce al yo. El universo funciona en perfecta armonía sin un director de orquesta que se lleve los aplausos. El sabio hace su trabajo y se retira sin buscar el crédito. Como dice el Tao Te Ching, cuando el trabajo está hecho, la gente dice: lo hicimos nosotros mismos. El hombre moderno, en cambio, quiere firmar su nombre en cada roca. Sufre porque al universo no le importa su firma. Buda Gautama dice: Esa necesidad de reconocimiento es una sed imposible de saciar. Por eso, en el camino que enseño, la recta acción y el recto sustento son clave. No prohíben tener la ambición de hacer el bien, sino la ambición que nace del ego.
Puedes construir una casa sin apegarte a ella. Puedes liderar un proyecto sin que el éxito te infle el ego o el fracaso te destruya. La clave es la intención. ¿Actúo por compasión o actúo para alimentar al fantasma del yo? El camino medio enseña a evitar los extremos, ni la autocomplacencia ni la ambición desmedida. Lao Tse dice: El camino medio. Qué bella expresión. El Tao también es un camino de equilibrio. Demasiada dureza y te quiebras, demasiada flexibilidad y te disuelves. El bambú se dobla con el viento y sobrevive a la tormenta, mientras que el roble orgulloso es arrancado de raíz. Quien persigue el poder vive con miedo a perderlo. Quien persigue la fama vive con miedo a la crítica. Yo aconsejo la simplicidad. Reducir los deseos, apreciar lo que se tiene, ser como un trozo de madera sin tallar, simple, pero lleno de potencial. ¿Hay mayor éxito que necesitar poco? ¿Hay mayor riqueza que la paz interior? Buda Gautama dice: Lo que llamas simplicidad, yo lo llamo desapego. No es indiferencia, es libertad. La libertad de disfrutar de una flor sin la necesidad de arrancarla para poseerla. La libertad de amar a alguien sin el deseo de controlarlo. Hoy se nos enseña a acumular cosas, experiencias, seguidores. Cada acumulación es un nuevo barrote en nuestra jaula. Tanto tu camino como el mío sugieren que la verdadera liberación no está en añadir algo más, sino en soltar. Soltar la necesidad de tener razón, de ser visto y, finalmente, soltar esa idea fija de quienes creemos que somos. Lao Tse dice: Exactamente. Cuando sueltas lo que eres, te conviertes en lo que podrías ser. El ego grita, pero el Tao susurra. Y para escucharlo, hace falta un silencio que el hombre moderno ha olvidado cómo encontrar. Ambos enseñamos a vaciar la copa para que pueda llenarse de algo verdadero. La luz del día se suaviza, tiñendo el valle de tonos dorados. Un profundo entendimiento llena el silencio entre los dos. Finalmente, Buda traza una línea en la tierra húmeda. Buda Gautama dice: Para muchos, esto de vaciar la copa suena abstracto o incluso aterrador. Se preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Cuál es el primer paso en un mundo que me empuja en la dirección contraria? Por eso tracé un camino práctico, visible, el noble camino óctuple. Es una guía que abarca la comprensión, el pensamiento, el habla, la acción, todo. No son mandamientos, sino un entrenamiento gradual. Comienza con la recta comprensión, es decir, ver el sufrimiento y su causa, y culmina en la meditación profunda que aquieta por completo al mono inquieto, revelando una paz que no depende de nada externo. Es un camino de disciplina y cultivo interior. Lao Tse dice: Un camino claro y compasivo, sin duda. Ofreces una barca para cruzar el río. El Tao, sin embargo, no ofrece una barca. Enseña a nadar. O mejor aún, a flotar. No hay un plan de 8 pasos. Solo hay una invitación. Deja de luchar y confía en la corriente. El camino del Tao es el no camino. No se encuentra yendo a algún sitio, sino estando plenamente aquí.
se practica la espontaneidad, la sencillez. En lugar de meditar a una hora fija, la meditación se encuentra al lavar los platos o al caminar por el bosque. La disciplina del Tao es no tener disciplina. Es confiar en la sabiduría que emerge cuando la mente controladora por fin se calla. Buda Gautama dice: Pero, ¿cómo puede una persona común, tan condicionada por el hábito, encontrar esa confianza? Mi camino ofrece la atención plena como un ancla. Al enfocarse en la respiración, uno aprende a anclar su mente en el presente. Es un entrenamiento. Con la práctica, esa calma se extiende más allá de la meditación y empapa toda tu vida. Te vuelves más consciente de tus palabras y de tus acciones. La disciplina no es el fin, sino la herramienta que pule el espejo de la mente. Lao Tse dice: Y yo diría que la herramienta es la vida misma. La dificultad es el maestro. El conflicto es la oportunidad para practicar la flexibilidad. La paz ya está aquí, justo debajo del ruido de nuestros pensamientos. El camino no es una construcción, es una demolición. Demoler las ideas fijas, las expectativas, el orgullo. Tu camino construye un refugio. El mío te hace ver que ya estás en casa, solo que no te habías dado cuenta. Buda Gautama dice: Entonces, aunque nuestros métodos parezcan diferentes, el destino es el mismo. Tú hablas de volver al origen, al Tao. Yo hablo de alcanzar el nirvana, la extinción del deseo. Ambos son estados donde la lucha cesa, donde el yo se disuelve en algo mucho más grande. Tu seguidor fluye con el río, el mío se da cuenta de que es parte del río. El resultado es el mismo, la armonía. En ese momento las diferencias entre los dos sabios parecen desvanecerse. Sus palabras no se contradicen. Son como dos vistas del mismo paisaje desde dos cumbres distintas. Ambos caminos, el de la disciplina consciente del budismo y el de la confianza espontánea del taoísmo, convergen. Lao Tse dice: Mira, amigo mío. El sol no lucha por brillar, simplemente brilla. El arroyo no intenta ser útil y, sin embargo, da vida a todo el valle. Cuando el hombre deja de intentar ser sabio o pacífico, la verdadera sabiduría y la paz tienen la oportunidad de florecer. Buda Gautama dice: Así es. La felicidad que se persigue siempre se escapa. La paz que se encuentra en el interior al soltar las cadenas del apego es inquebrantable. Es la paz que surge de comprender que todo es impermanente y aún así actuar en el mundo con infinita compasión. Y ahí está su punto en común. Ambos ven la realidad como un flujo constante. Ambos identifican al ego y al deseo como la raíz del problema. Y ambos proponen el desapego, la simplicidad y la humildad como la forma de vivir una vida serena, ya sea a través del camino medio que propongo o del Wu Wei que propones.
ambos nos enseñan a dejar de ser la roca y a convertirnos finalmente en el agua. La luz del sol se desvanece. El valle queda en una paz profunda y estrellada. La conversación ha terminado, pero su sabiduría permanece flotando en el aire. Volvemos de ese lugar atemporal a nuestro mundo ruidoso y acelerado, pero algo ha cambiado. Esta conversación no es solo una fantasía, es un manual de instrucciones. Las enseñanzas de Buda y Lao Tse no son reliquias, son herramientas increíblemente poderosas para nuestra vida moderna. Nos muestran que la ansiedad no se combate con más control, sino con más aceptación, que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de soltar, y que la paz no es un destino lejano, sino un hogar interior al que siempre podemos volver, si tan solo aprendemos a bajarle el volumen al ruido. No tienes que elegir un bando, solo tienes que escuchar la sabiduría que ambos comparten y encontrar tu propio equilibrio. Así que ahora la pregunta es para ti. De todo lo que has escuchado, ¿qué idea resuena más contigo? ¿Cómo podrías empezar a aplicarla aunque sea de forma pequeña en tu vida a partir de hoy? ¿Te llama más el camino estructurado de la atención plena de Buda o la confianza fluida en el Tao de Lao Tse? Nos encantaría leerte en los comentarios. Nos enriquece muchísimo saber qué camino te inspira más o cómo combinas ambos en tu día a día. Y si esta conversación te ha traído un momento de claridad, considera suscribirte. Seguiremos explorando la sabiduría ancestral para encontrar respuestas a los desafíos de nuestro presente. Gracias por escuchar